Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dígale de nuevo. Al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza. Cantaré y alabaré tu nombre. Dígale nuevamente a él. De ti será mi alabanza en la congregación, y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Amén. Porque Dios es bueno, su diestra nos sostiene. Busquen por favor su Biblia, Primera de Pedro, en el capítulo 1. Capítulo 1 de Primera de Pedro. Lea conmigo por favor los versículos 3 al 5. Primera de Pedro 1, 3 al 5. Allí dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Amén. Dejémoslo por lo pronto hasta ahí. Dios bueno, gracias te damos por esta palabra.
y por el mensaje que hay en ella para nuestras vidas en el día de hoy. Señor Dios, ministra esa palabra a nuestros corazones. Solo tú sabes en qué aspecto, en qué áreas, en qué circunstancias nosotros necesitamos esa palabra. Quiero gracias porque tu palabra es viva y es actual y es pertinente y es aplicable a nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu nos ministre esa palabra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana quiero hablar de la esperanza. La esperanza a partir del hecho de la resurrección de Jesús. Y quiero que pensemos acerca de quién es el autor de estas palabras que acabamos de leer y por ende de toda la epístola. Pedro, el apóstol, uno de los 12 apóstoles a los que Jesús eligió con un propósito tan especial. Pedro. El evangelista Mateo, también lo dice Juan, Pedro tuvo en un momento de su vida una experiencia de desesperación inmensamente grande. Los días pasaban y Pedro veía a Jesús, veía que hacía milagros, sanaba enfermos, levantaba muertos, y el tiempo pasaba, los meses pasaban, y Pedro no veía hecho realidad lo que él esperaba que Jesús llegara a ser. Pedro quería ver a Jesús como rey en el trono de Herodes y otras cosas. Así que Pedro fue llenándose de desesperación. Y el día que Jesús fue aprehendido para ser llevado al palacio de Caifás, allí Pedro se desesperó cuando alguien le preguntó o alguien lo señaló y le dijo: este también andaba con Jesús. Y entonces Pedro, ya presa de la desesperación más grande, reflejó esa desesperación diciendo: yo no conozco a Jesús, yo no lo conozco y no lo conozco, y hasta echó maldiciones sobre sí mismo y negó que conociera a Jesús. Pero el relato de Juan nos dice que después de que Pedro hiciera eso y negara a Jesús 3 veces, salió y lloró amargamente. Salió y lloró amargamente. La desesperación de Pedro lo llevó a negar a Jesús. Observen ustedes esto. Pedro tuvo el privilegio de presenciar el evento de la cruz, pero también tuvo el privilegio de ver a Jesús resucitado. Eso es un privilegio sin igual. En la cruz, Pedro vio cómo Jesús con su muerte pagó por nuestra salvación sobre el pecado. Más adelante en su epístola, en el versículo 18, por ejemplo, Pedro dice: ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso lo vio Pedro en la cruz. Pero después, en el hecho de la resurrección, Pedro vio la victoria de la muerte, la victoria de la vida sobre la muerte. Eso lo vio Pedro allí palpablemente en el Jesús resucitado. Por eso en el versículo 3, como acabamos de leer, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús. Ahora Pedro exhorta a otros a partir de su propia experiencia. Por la gran misericordia de Dios, Pedro experimentó la misericordia de Dios. Hemos sido renacidos. Pedro nació de nuevo para una esperanza viva. Pedro llegó a tener una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Entonces, la idea parece ser
que la experiencia de ver a Jesús resucitado le abrió a Pedro la oportunidad de un nuevo comienzo y creó una esperanza viva que hizo renacer su vida cuando ésta estaba casi muerta. Pedro describe el impacto tan grande, tan vital, que causó la resurrección de Jesús en su vida y en la de todos los que creyeron en él. Jesús mismo lo había dicho en alguna ocasión. Él dijo: ustedes piensen, reflexionen y saquen la conclusión. Si yo vivo, ustedes también vivirán. Entonces eso significa que el sentido y el propósito de la vida están asociados a nuestra visión del Cristo resucitado. Y Pedro lo descubrió en medio de su propia desesperación. Así que esto nos puede hacer ver, por una parte, que nuestra visión de la vida puede estar marcada por la desesperación. Nuestra visión de la vida puede estar marcada por la desesperación. Veo a veces un programa que se llama Alerta Aeropuerto y veo personas ahí en ese programa que son sorprendidos tratando de ingresar en un avión para viajar a otro país llevando droga u otras cosas de contrabando. Entonces uno escucha después la historia de esas personas. No, es que yo tenía tal y tal problema y tal otro problema y esto, y la única solución que encontré fue hacer esto. Gente desesperada, que llevan a tomar decisiones desesperadas, a vivir una vida desesperada. La vida cotidiana puede estar marcada por muchas cosas: cargas, deberes abrumadores que cumplir, injusticias de las que hemos sido víctimas, enfermedades con las que tenemos a veces que cargar, propias o ajenas, personas difíciles, falta de trabajo, un vacío mortal a veces en el alma u otras cosas. Y todo eso nos convierte en víctimas de la desesperación, a veces sin darnos cuenta. La expresión, no sé si usted la ha escuchado, patear el gato, tan propia de la idiosincrasia norteamericana, patear el gato, es muy común en ese país. Se refiere a una persona que está malhumorada, irritable o desesperada. Entonces una persona en esas condiciones suele responder mal cuando se le habla. Una persona en esas condiciones suele hablar vulgarmente cuando encuentra circunstancias que lo abruman, o se vuelve una persona gritona que no puede hablar con amabilidad. Patear el gato. Pedro pateó el gato cuando alguien vino y le preguntó o le dijo: tú también estabas con Jesús. Yo no estaba con ningún Jesús, y comenzó a maldecir y comenzó a hablar y a decir cosas. Yo no conozco a Jesús, no me hablen de Jesús. Pedro pateó el gato. Y cuando una persona patea el gato, es cuando se da cuenta cuán desesperado o cargado está con cosas en la vida que se salen de su control. Muchas personas no cuentan con algo de qué asirse en situaciones como esas. Apelan en muchas ocasiones apelan a las diversiones, apelan a la religión, apelan a los vicios o apelan a actos delictivos. Y muchos hemos encontrado o hemos comprobado que eso no funciona. Eso nunca ha funcionado. Entonces surge la pregunta: ¿algo funciona? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué será lo que ha de funcionar? Nosotros pensemos en lo que es la Biblia
Y demos gracias al Señor por lo que es la Biblia, para nosotros y para muchas personas que puede ser de valor. Pero la Biblia es, entre otras cosas, el testimonio de hombres y mujeres que pasaron por experiencias de desesperación, terminaron pateando el gato y después encontraron un camino nuevo, una nueva trascendencia y encontraron paz con Dios. Amén, hermanos. La desesperación puede infiltrarse en nuestro ser de manera sutil, de una manera intangible, al punto de que ni nos damos cuenta que estamos desesperados, pero no nos sentimos bien, no nos sentimos tranquilos, no nos sentimos satisfechos, pero muy pocas veces reconocemos que estamos desesperados y de que nuestra vida está siendo conducida por la desesperación. En realidad, la desesperación, tal y cual como es una aguda pérdida de la esperanza. Al punto de que perdemos tanto, o hemos perdido tanto la esperanza, que hemos dejado de luchar, o simplemente hemos apelado a luchar de otra manera, y generalmente de la manera equivocada. Pedro perdió la esperanza con Jesús. ¿Te ha puesto usted a pensar eso? Pedro perdió la esperanza con Jesús. Y después terminó pateando el gato. Y después terminó amargado. Y después simplemente Pedro regresó a su antiguo trabajo. Un día le dijo al resto de sus compañeros discípulos: vamos otra vez a pescar. Y regresó a su antiguo trabajo. Pero nosotros muchas veces, como Pedro, nos olvidamos de que todavía tenemos que continuar peregrinando en este mundo. Tenemos que seguir afrontando las circunstancias de este mundo y de la vida. Tendremos que seguir afrontando decisiones que tomar, problemas que enfrentar, situaciones y demás. Tenemos que seguir peregrinando en este mundo. Solo Dios sabe hasta cuándo. Por tanto, si hemos de continuar peregrinando en este mundo, necesitamos una esperanza. Y yo quiero decirles esta mañana, hermanos, Jesús es la esperanza viva que camina con nosotros. Pedro dice que Jesús es esperanza viva. Jesús es esperanza viva. Y una esperanza viva es la esperanza que se rehúsa a rendirse y a morir. Quien camina con Jesús, quien está seguro de que Jesús, esperanza viva, camina con Él, se rehúsa a rendirse y a morir. Piense usted en las iglesias a las que Pedro les escribió esta epístola. Esas iglesias estaban bajo la amenaza de la persecución. Yo creo que ninguno de nosotros sabemos lo que es eso. No tenemos ni idea de lo que es o de cómo se siente estar en una situación en la que no se sabe a qué hora la policía o las fuerzas armadas de un país anárquico van a venir a tumbarle la puerta de su casa y a llevarle arrastrado a la cárcel o a la pena de muerte por ser cristiano. Las iglesias del tiempo de Pedro estaban continuamente bajo esa amenaza, y eso era como vivir hoy bajo el temor de una guerra, o vivir bajo el temor de otra pandemia, o vivir bajo el temor de un terremoto devastador o de una enfermedad mortal, o vivir bajo la amenaza del colapso de un matrimonio de años o de que la familia se desintegre, o el vivir con el temor de no lograr un título o perder el empleo o perder el capital de trabajo u otra cosa. Así que nuestra visión de la vida puede estar marcada por la desesperación. Pero lo que este pasaje de Pedro nos enseña en segunda instancia es que la resurrección de Jesús, y yo no sé si usted alguna vez habría pensado en esto o habría asociado esto,
La resurrección de Jesús cambia nuestra visión de la vida. Amén, hermanos. La resurrección de Jesús cambia nuestra visión de la vida. Ya Pedro había pasado por la experiencia de usar la espada. Esto yo lo cambio con la espada. Esto lo cambiamos con la espada. Esto lo cambiamos con la violencia, con la guerra, con la protesta armada. Esto yo lo cambio por mi cuenta. Esto yo lo cambio con mis fuerzas. Pedro pasó por la experiencia de usar la espada y eso no resultó. Nosotros vivimos en un mundo de gente desesperada y muchas veces, la mayoría de las veces con razón, desesperados por causa de sus necesidades y sus carencias y de las injusticias. Y los vemos salir gritando su desesperación por doquiera. Pero eso no ha funcionado. A Pedro no le resultó. Pedro también pasó por la experiencia de huir y esconderse y desentenderse de todo. No quiero saber de nada, no quiero saber de Jesús, no quiero saber de su propósito, no quiero saber de nada. Pedro corrió y se escondió. Pero eso tampoco funcionó. Es solamente cuando Pedro escuchó de boca de María Magdalena el anuncio de que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba, que Pedro salió corriendo, el primero, salió corriendo de su escondite, de lo profundo de su desesperación. Pedro salió corriendo y fue y se metió en la tumba, y su encuentro con la tumba vacía comenzó a cambiar su perspectiva de las cosas. Lo primero que Pedro vio fue una tumba vacía, pero después dice el texto que al ver la tumba vacía, Pedro dice el texto, Pedro vio y creyó. Su perspectiva de las cosas comenzó a cambiar. Pedro aprendió que la resurrección de Jesús le da una nueva visión a la vida. Entonces comenzó a aprender que con el Cristo resucitado, con el Cristo vivo, se puede vivir, se puede luchar, se puede seguir sirviendo, se puede seguir tratando de alcanzar las metas y los propósitos en la vida. Se puede seguir a Jesús con una esperanza viva, porque Él está vivo y está con nosotros. La esperanza, la expectación, la seguridad de que algo se hará real, a diferencia de una esperanza pesimista y amarga. Pero la presencia viva de Jesús es lo que marca la diferencia. Estoy atravesando por problemas, cualesquiera que sean. Si mi fe está puesta en Jesús, Jesús está conmigo, porque Él está vivo. Amén, hermanos. Estoy afrontando luchas, estoy afrontando pérdidas, estoy afrontando circunstancias inmanejables. Jesús está conmigo, porque Él está vivo. Él marca la diferencia. La presencia viva de Jesús marca la diferencia. Así que, por otra parte, entonces, la resurrección de Jesús nos saca de la desesperanza. La resurrección de Jesús nos saca, nos libra, nos rescata de la desesperanza. Es muy natural enfocarnos en lo negativo y perder de vista lo realmente importante. Ya les he hablado en otra ocasión de Jesús con sus discípulos, con sus aprendices de la fe en una barca, en medio de un mar agitado, un mar embravecido, un mar cuyas olas eran más grandes que su propia barca y amenazaban hundirla, mientras Jesús dormía en alguna parte de la barca. Allí los seguidores de Jesús, en medio de esas circunstancias, se llenaron de pánico al ver el viento y las olas insuperables, a pesar de que Jesús estaba allí con ellos. Eso es sórdido desespero. Jesús demostró ante ellos su poder
y les enseñó a poner en Él su fe, pasara lo que pasara, lo que haya que enfrentar, lo que haya que decidir, lo que haya que sobrellevar, lo que haya que sufrir, aquello con lo que haya que cargar, aquello a lo que haya que ponerle la cara. Jesús les enseñó a sus discípulos y nos enseña a nosotros, hagámoslo con la mirada puesta en Él, que es esperanza viva. Cuando Jesús resucitó, se hizo visible, se hizo palpable para sus seguidores durante 40 días. Pero luego vino la ascensión, según dice Lucas, y el Cristo visible, el Cristo palpable, se fue al cielo y se hizo invisible. Pero su presencia vino a ser espiritual. El hecho de que la presencia de Jesús sea espiritual no es menos real. La manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés fue una evidencia de la presencia espiritual de Jesús. Y saben, hermanos y hermanas, desde entonces la iglesia se ha sostenido, se sostiene y se sostendrá por la presencia espiritual de Jesús, presencia que Él hizo evidente muchas veces a través de milagros y sanidades en la iglesia, presencia que nosotros muchas veces, quizás muchos de nosotros hemos podido percibir por las cosas que Jesús ha hecho en nuestras vidas, por medio de las cuales Él nos ha dicho, nos ha hecho ver, yo estoy aquí y estoy vivo. Jesús estaba ahí con ellos. Y por cuanto Jesús está vivo, está aquí con nosotros y estará con nosotros en toda circunstancia. Así que, hermanos, hermanas, más que una historia, más que una creencia, Jesús para la iglesia era una presencia y debe ser una presencia. Y la iglesia se movía entonces con base en esa convicción de fe. Y hoy la iglesia tiene que moverse con base en la seguridad y en la convicción de que Jesús está vivo y está con nosotros. Jesús estaba con ellos siempre porque estaba vivo. Así que la pregunta podría ser, ¿cómo estamos nosotros hoy? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir hoy nosotros? Hoy día muchas personas viven la vida, afrontan las circunstancias de la vida, aún diciendo creer en Jesús, pero viven la vida como si Jesús estuviera muerto. Son presas de la desesperación como si Jesús estuviera muerto. Son llevados por la desesperación como si Jesús estuviera muerto. Pero si nosotros creemos que Jesús vive, que está con nosotros, que Él es vida y que Él puede guiarnos y darnos seguridad y mostrarnos caminos y sendas mejores que seguir en medio de nuestras luchas y problemas, eso marca una profunda diferencia. Hermanos queridos, Jesús realmente vive y está con nosotros porque Él se levantó de entre los muertos. Piense usted en lo que esto significa. Piense usted en lo que esto en alguna manera puede aplicarse a su vida. En alguna manera usted puede de verdad o continuar siendo presa de la desesperación o poner toda su fe y su confianza en que el Cristo vivo está con usted y está con todos y con cada uno de nosotros. ¿Estamos seguros en Cristo aquí? Sí, mientras nuestra vida peregrina en este mundo, pero un día estaremos seguros con Él allá, porque como dice un himno que cantamos a veces, porque Él vive, nosotros también viviremos. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que el Señor les bendiga grandemente. Estemos de pie, por favor. Vamos a terminar cantando un precioso himno que nosotros cantamos muchas veces y creo que hoy podemos cantarlo con toda convicción y seguridad. Cada vez que tú des un paso en la vida, cada vez que te duermas y te levantes en la mañana, cada vez que salgas a trabajar, cada vez que tengas que afrontar problemas y circunstancias difíciles, cada vez que entres y salgas
Cada vez que tengas que tomar una decisión, ten presente, Jesús está vivo y Él está allí contigo para guiarte, para sostenerte y para ayudarte hasta la eternidad. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé, yo lo sé, que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Sí, Señor. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Dios bueno, te alabamos, te exaltamos, Señor. Jesús, gracias. Gracias, Jesús, por darnos vida y por haber dado tu vida por nosotros. Gracias, Jesús, por ser para nosotros esperanza viva en medio de un mundo desesperado
que demasiadas veces no tiene esperanza. Gracias por habernos rescatado de la desesperanza y encaminarnos en una esperanza verdaderamente viva, Señor. Gracias porque en verdad, porque tú vives, podremos estar seguros de que triunfaremos mañana y que podremos hacerle frente a la vida y sus circunstancias cada día, porque tú estás con nosotros. Tú eres nuestra vida y nuestra fuerza. Tú eres nuestra consolación y eres para nosotros gracia que nos sostiene día a día. Te amamos, Jesús. Te adoramos, Señor. Y que tu palabra haga, Señor, en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. A ti sea la honra y la gloria y la alabanza. Y que toda desesperanza que pueda haber, toda desesperación, toda angustia, toda carga que pueda haber en cada corazón esta mañana, en este lugar, Señor, sea soltada y dejada en tus manos, porque tú eres quien tiene verdaderamente cuidado de nosotros. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente.